Lectores presentes, muy buenas noches. Señoritas, alumnas, jóvenes, estudiantes, muy buenas noches y gracias por asistir a esta presentación del libro. Mi nombre es Ronald Joel, egresado de esta casa universitaria, junto con los compañeros de CAS Vivencias, que es una organización para ayudar a las personas en actividades sociales, interrupciones sociales. Se ha hecho este trabajo con el colegio profesional, el colegio de psicólogos de Puno, para hacer esta presentación del libro. Entonces, para ello vamos a invitar a la mesa a las siguientes personas que pasen, por favor, los psicólogos Reinaldo Rudy, José Santos Carreño, Adalberto Ascuña, Lucio Portugal, Larry Pachari. Por favor, doctores, háganos el favor. Bueno, entonces, mientras el compañero Larry Pachari se une a la mesa, vamos a invitar a psicólogo Reinaldo Rudy Bustinza para que empiece con esta presentación del libro. Sí, muy buenas noches. Primeramente, agradecer la presencia de la mesa, los acompañantes, los doctores. Buenas noches al público asistente. Mi nombre es Reinaldo Rudy Bustinza Capaca, soy editor del libro, pertenezco a la asociación CAS Vivencias, Centro de Acción Social Vivencias. Y bueno, un gusto encontrarme en esta facultad. Después de mucho tiempo, nosotros estamos laborando más por el lado de Puno, y es en ese contexto también que ha salido el libro, ¿no? Porque a finales del 2022 e inicios del 2023 se produjo un conflicto social, ¿no? Una protesta social bastante fuerte con lamentables consecuencias, y producto de esa situación también de ahí ha surgido el libro, ¿no? Entonces, ese va a ser el orden de las exposiciones. Yo voy a ser bastante descriptivo y ya les dejaré a los autores para que puedan un poco más profundizar, opinar sobre el contenido mismo del libro y de los capítulos. En la siguiente, por favor. Muy bien, la publicación del libro Psicología y Crisis en el Perú fue publicado con fecha 9 de enero de 2024. Se dio gracias al esfuerzo conjunto de instituciones, liderado por el Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Regional 16 Puno. Precisamente está presente el decano, en alianza con la Asociación Centro de Acción Social Vivencias, un equipo de editores integrados por los psicólogos Reinaldo Bustinza Capaca, Larry Pachari Centeno y Mario Quispe Carcasi, colaboradores voluntarios y autores que se mencionan en cada capítulo. Aquí todavía no están los autores de capítulo, en cada capítulo se van a mencionar, ¿no? Muchos de nosotros somos egresados de la Universidad de San Agustín, ¿no? No todos, pero sí la mayoría. La siguiente, por favor. La finalidad es de analizar y reflexionar sobre el papel de los psicólogos en un conflicto sociopolítico como el que sucedió a finales del año 2022 e inicios del 2023 en el sur del Perú, y recoge las ideas planteadas en conversatorios virtuales a inicios del año 2023 al fragor de la protesta social, que posteriormente fueron escritos para este libro, ¿no? Entonces, hay que precisar que el Colegio de Psicólogos de Puno organizó en este contexto conversatorios virtuales. Y como tenía una riqueza diversa estos conversatorios, es que se decidió publicar este libro, que no es una transcripción, sino ha sido enriquecido, editado, aumentado, corregido por los diferentes autores, y salen todos los ponentes que han participado, excepto uno por decisión personal, ¿no? El contenido de la presente publicación es de una riqueza diversa, destacan aportes conceptuales, teóricos, epistemológicos, de implicación ética y psicopolítica. Previo al desarrollo de los capítulos se incluye un prólogo del doctor Lucio Portugal Catacora, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, rápidamente les voy a comentar en qué consiste el libro. El capítulo 1 titula Psicología y Crisis en el Perú.
En este capítulo, dos psicólogos sociales destacados de la región Puno, como es el doctor José Dante Gutiérrez Albroni, docente de la Universidad Nacional del Altiplano, conjuntamente con el doctor Roberto Quenta Paniagua, también docente de la misma universidad, dan un primer diagnóstico y explicación psicosocial de la protesta social, ¿no? Analizan un posible escenario de la situación del movimiento popular en un escenario adverso. También abordan las consecuencias que la crisis provocará sobre la salud mental y en ese contexto plantean estrategias de intervención desde la psicología. Entonces, estamos hablando de este conversatorio año 2023, a inicios de 2023. Ellos se anticipan un poco a lo que podría pasar y es interesante poder constatar de repente si es que lo que ellos más o menos estaban pronosticando, por de alguna forma llamarlo, si se está cumpliendo ahora, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que ellos conversan que sí actualmente se está palpando, ¿no? La siguiente, por favor. Ese es el capítulo 2. El rol de la psicología social en contexto de protesta y movilización social. En este capítulo se abordan temas para entender el escenario sociopolítico y psicosocial del Perú y la región Puno. En el primer capítulo participan dos psicólogos de Puno, ¿no? O sea, más de la región misma. Pero ya en el segundo capítulo se le da una mirada más nacional. ¿Sí? Se invita al doctor Eli Malvaceda Espinosa, quien tiene una mirada más de Lima. Participa el doctor Alberto Ascuña Rivera, docente de la UNSA, de Arequipa. Erich Arenas Sotelo, que es un psicólogo comunitario de Cusco. Entonces le dan una mirada un poco más nacional y caracterizan la crisis desde la psicología social. Desarrollan la problemática de las secuelas psicosociales, sociopolíticas y las oportunidades de cambio. Abordan además los tipos de violencia que se dan en el escenario actual y finalizan comentando sobre el rol del psicólogo social frente a los hechos de protesta social y la intervención psicosocial. Luego del segundo capítulo viene el tercero a cargo de el psicólogo social colombiano Edgar Barrero Cuellar, ¿ya? Entonces se empieza con una mirada regional, luego una nacional y luego una mirada internacional. Él es psicólogo colombiano, continuador del legado de Ignacio Martín Baró, y él va a desarrollar el tema de la violencia de Estado y trauma psicopolítico en el Perú, aprovechando que en Colombia se tiene una experiencia, ¿no?, de violencia política, violencia de Estado, conflicto interno, ¿no? Entonces, aprovechando esa experiencia, examina la problemática peruana, utilizando para ello todo el bagaje teórico, conceptual de Ignacio Martín Baró, como ya les mencioné, pero también plantea categorías nuevas, ¿no? Porque Ignacio Martín Baró habla de implicación psicosocial, implicación psicopolítica, trauma psicosocial, pero él plantea algo nuevo que es el trauma psicopolítico, ¿no? Entonces aborda ese campo de lo psicopolítico, es lo novedoso, ¿no? Luego del tercer capítulo se culmina con el cuarto, donde participan dos psicólogos reconocidos nacionales, Carlos Arena Iparraguirre, que es docente de la San Marcos, y Rogelio Scott Insúa, que es también egresado de psicología de acá de la UNSA, él actualmente está en el extranjero, y desarrollan temas relevantes como el conflicto social y sus dimensiones psicosociales. Abordan la discriminación, el rol que deben tener los medios de comunicación frente a la crisis y el trabajo del psicólogo durante el conflicto sociopolítico, ¿no? Entonces, como ustedes se habrán podido percatar, el libro tiene una concepción epistemológica, teórica bastante crítica, porque a partir de los acontecimientos, muchos psicólogos, generalmente clínicos o de emergencias y desastres, dieron su opinión acerca de las consecuencias que estaba teniendo este conflicto social, ¿no? Aunque últimamente se le están llamando más estallido social, ¿no? Pero se centran más en la salud mental. En cambio, este libro aborda también la salud mental, pero sale también un poco de eso, ¿no? Entonces, como mencionaba ahí Rogelio Scott, también
hay que entender que desde la psicología no solamente la única entrada puede ser la salud mental, hay que abordar también otros temas, ¿no? Hay mucha salud mentalización, digamos, desde la psicología, ¿no? Es importante, pero no es, digamos, lo único. Entonces, hay posiciones críticas, y en el cuarto capítulo, en el conversatorio, mejor dicho, que ustedes lo pueden publicar en el Facebook, participan 13 en realidad. El tercer psicólogo social es muy conocido a nivel nacional, es Jorge Yamamoto, de repente lo conoce. Él ha participado en el cuarto capítulo con una opinión un poco diferente, ¿no? Pero personalmente no aceptó, no lo dijo también explícitamente, ¿no? Pero se sobreentendió que no quiso participar en la edición de este libro. Y por eso también, de repente ustedes van a ver en el capítulo 2 que se le hace una crítica a su concepción, ¿no? Porque él, frente a los hechos que estaban aconteciendo, salía a los medios de comunicación, por ejemplo, a decir, ¿no?, que las personas que protestan son movidas por una necedad empoderada, ¿no?, o polarizaba, ¿no?, las personas que son ilustradas, inteligentes, frente a otro grupo que está equivocado, los ignorantes, ¿no? O sea, más se movía por ese lado, ¿no? Entonces, nos hubiera gustado que también el libro recoja también su palabra, pero por una decisión personal no participó, ¿no? Al menos en el libro, pero sí, si ustedes revisan la página del Colegio de Psicólogos de Puno, ahí pueden encontrar también su posición. Entonces, yo les invito, yo he hecho una descripción del libro, voy a comentar muy poco porque más voy a darles la palabra acá a los autores, pero para cerrarlo simplemente quiero decir que según lo que yo más o menos entiendo del conflicto, es que es un asunto de ciudadanía, ¿no? O sea, la gente del sur del Perú que ha protestado, que se ha movilizado, ha salido por defender su voto, ¿no es cierto? Más allá de rostros, más allá de candidatos. Yo veo con mucha preocupación que se esté retrocediendo en el tiempo, ¿no? Porque se supone que vivimos en un país democrático, pero lamentablemente hace muchas décadas, por ejemplo, no todos podían votar, ¿no? Por ejemplo, solamente votaban las personas que estaban alfabetizadas, ¿no? Entonces, ahora se habla mucho de eso, ¿no? Que los ignorantes, los serranos, los indios no saben elegir, ¿no? Es como si quisiéramos retroceder al tiempo y limitar solamente al voto, supuestamente por una clase, por un sector de la población que sí sabe pensar. Entonces hay muchos prejuicios, estereotipos que trabajar desde el ámbito de la psicología social, ¿no? Solamente eso quería mencionarles. Muchas gracias más bien por escucharme, y voy a ceder la palabra al doctor José Santos Carreño Gálvez, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, de Puno. Entonces, lo recibimos con fuertes palmas. Estimados maestros, doctor Alberto Ascuña, doctor Lucio Portugal Catacuera, y compañeros de Cas Vivencias, que sin ustedes esta obra no hubiera podido ver la luz. Estimados estudiantes, para mí es bastante emotivo regresar después de 15 años a aulas, después de haber egresado de esta universidad. Y bueno, el mensaje, para ser puntual y no extenderme, ya que quisiéramos escuchar a nuestros maestros hablar un poco de sus opiniones sobre esta obra. El mensaje fundamental es pasar del dicho al hecho, o de lo teórico a la acción. He detectado y me he dado cuenta, como parte de mis funciones decanales y también junto con mis compañeros nacionales decanos de varias regiones, es de que al psicólogo le cuesta salir a dar su opinión. Prefiere su sitio cómodo, teórico en muchos casos, para hablar un poco de psicología. Las veces que hemos salido a las calles para darnos la voz de protesta, recuerdo anecdóticamente que el psicólogo no gritaba,
hacíamos un poco de algunas arengas justamente con el tema del problema del ciclo educativo, y los psicólogos les costaba. Pero poco a poco estamos recuperando, creo, esa necesidad ciudadana de dar nuestra palabra democrática. Y no es por jactar, pero el Colegio de Psicólogos de Puno es el único que se ha pronunciado a nivel del país cuando empezaron este tipo de situaciones injustas y matanzas, porque esa es la palabra. A pedido del Colegio de Psicólogos de Puno es de que el Consejo Nacional pudo dar una voz tibia, pero la dio. El Colegio de Psicólogos de Puno consideró que era un deber democrático, más allá de la labor deontológica que cumple, realizar esta labor de opinión política, democrática y humanitaria. No podíamos estar de brazos cruzados mientras nuestros hermanos eran acribillados en las calles, simplemente por ejercer su voz democrática. Y justamente con esta idea yo apelo, jóvenes estudiantes, en que ustedes también dentro de su formación fomenten esta voz democrática. La voz democrática tiene más que ver, o tiene que ir más allá que la solamente salud mental, como dice Reinaldo, ¿no? Tenemos que ver por un estado de cohesión, de bienestar y de justicia que va más allá de lo individual. La gran crisis social que hoy en día vivimos justamente tiene que ver por esta temerosa o egoísta defensa de lo individual por encima de lo colectivo, de la comunidad. Las comunidades están debilitándose cada vez más, tanto comunidades simbólicas como las reales. En Puno les diré de que hay montones de comunidades, más de 100 comunidades, pero esas comunidades cada una está por su camino. Eso explica por qué después de esta explosión social ya la gente no quiere salir a las calles, tiene mucho temor. Hay una suerte de que tenemos que vencer los estigmas sociales que nos han impuesto sobre todo a los puneños. Se nos ha terruqueado, como dicen, ¿no? Se nos ha dicho que no pertenecemos al Perú. Bueno, sabemos de que al parecer no era esa su idea, pero terminó redundando en eso, ¿no? Así como muchos de ustedes, yo migré de Puno justamente porque no existía la psicología en Puno, porque quería cumplir mi sueño. Pero este sueño no puede justamente solo supeditarse a un título profesional. Tiene que ir por una conciencia social, moral y política. Y justamente esto es lo que busca este libro: a dar esa apertura, ese espacio de diálogo para ese tipo de conciencia. Recordar que la subjetividad también es política. Nuestras ideas de cómo vivenciamos y vemos el estado de bienestar de las cosas tiene que ver con una actitud política. Entonces, sin más dilación, quiero nuevamente agradecer y pedir un fuerte aplauso a todos la mesa de honor que está presente, que sin ellos no sería posible. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches, colegas. Es grato realmente compartir este momento de diálogo con el doctor Lucio, con el Reinaldo, colega, no recuerdo su nombre, Larry y José, que realmente estamos, creo que tocando un tema necesario, ¿no? Urgente, porque la crisis no ha pasado, ¿no? La crisis no ha pasado, la crisis política, social, cierto, económica, continúa, data de muchas décadas y está en este proceso, en una situación sin resolver todavía. Entonces, yo creo que nuestra participación
permítanme reconocer, ¿no es cierto?, en primer lugar, el esfuerzo que hace el Colegio de Psicólogos de Puno y los colegas que están acompañando en este esfuerzo por haber propiciado este conversatorio, ¿no? Fue un conversatorio de manera virtual, ¿no es cierto? Y hubo una participación importante en ese momento, ¿no? Entonces, este esfuerzo de verlo traducido en un libro, yo creo que permite dar pasos posteriores para ir construyendo, como conversábamos hace un momento con los colegas, para ir dando subsecuentes pasos en la construcción de nuevos conocimientos, ¿no? Generar espacios de diálogo y de debate, como están planteando los colegas. En lo que a mí corresponde en la participación que he podido tener en este conversatorio, y como lo están solicitando los colegas, cuál es mi punto de vista respecto de este esfuerzo, de este libro, ¿no?, que es la confluencia de varios puntos de vista de diferentes colegas, ¿no? La psicología social y la psicología en general, ustedes van a ser psicólogos, psicólogas de cada un tiempo, ¿están haciendo qué año? ¿Tercer año? Tercer año, sí. Bien. Tercer año. Están haciendo psicología social, entonces también, ¿no es cierto? Entonces, cae muy bien, ¿no es cierto?, este diálogo, y realmente las felicito por estar aquí, y al doctor Víctor Llana por estar también motivando su participación. Miren, realmente el libro intenta sintetizar las diferentes miradas de diferentes colegas psicólogos sobre el análisis, ¿no?, la comprensión de qué es lo que ha acontecido en este periodo 2020, 21-22 especialmente, ¿no? Se refiere a, recordarán ustedes que cuando sale elegido como presidente el señor Pedro Castillo Terrones, ¿cierto? Recordarán ustedes que cuando pasa la segunda vuelta, recordarán, como diría, citándolo al periodista César Hildebrand, realmente fue objeto de una aplanadora mediática, ¿no?, tremenda, ¿no?, como los adjetivos y como todas las fuerzas, ¿no?, medios de difusión, redes, televisión, señal abierta, ¿no?, cable incluso, ¿no?, se unieron para detener su elección, ¿no?, generando miedo, mentiras, ¿no?, distorsiones, ¿no?, y calumnias, y no ocurría nada, ¿no? Y la gente, mucha gente, muchos peruanos y peruanas se dejaron, desde mi punto de vista, convencer de que era terrible, era terrorífico, era lo peor el elegir al señor Pedro Castillo, ¿no? Pero resulta que, no obstante esa aplanadora mediática, como refiere el periodista César Hildebrand, sale ganador, ¿no es cierto? Y recordarán que no querían dejar que se instale en la Casa de Gobierno, recordarán, ¿no? Pero el Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento a las normas de las leyes, pues logra que pueda sentarse en el sillón presidencial. Pero desde el primer día continuó el proceso de resistencia, de denigración, de ataques, desde todos los flancos, ¿no es cierto?, mediático, judicial, recordarán, del Congreso, y echan abajo, ¿no es cierto?, con el pasar del tiempo, después de muchos intentos, denuncias, ¿no es cierto?, de todo tipo, echan abajo, dan un golpe de Estado al profesor Pedro Castillo, ¿no?, que hacen aparecer como que él es el que dio el golpe de Estado. Lo que él hizo fue un acto simbólico, ¿no?, en el afán de decir, me quieren vacar, lo atemorizaron y disuelvo el Congreso, ¿no?, porque eso es lo que esperaba la población hacía mucho tiempo, ¿no es cierto?
se lo pedía el pueblo, ¿no? Pero ya estaban preparadas las condiciones como para que ocurriera algo. Varios intentos les logró funcionar el golpe de Estado, ¿no? Y motivo por el cual el pueblo peruano, especialmente la zona sur, sale a protestar, recordarán ustedes, ¿no? Porque querían que se respete su voluntad, ¿no? La voluntad de haber elegido al profesor Pedro Castillo, ¿no?, como su presidente, con la esperanza de que él pudiera, ¿no es cierto?, velar, buscar, lograr cambios económicos, sociales, políticos, que le permitiera al pueblo peruano vivir mejor, ¿no?, que quienes estaban siendo por muchas décadas y siglos, ¿no?, discriminados, marginados, ¿no?, nuestros campesinos, nuestros obreros, nuestros empleados, empleadas, ¿no es cierto?, incluso sectores de la clase media, ¿no?, llevados a una situación de precariedad, de pobreza cada vez mayores, teníamos, me incluyo, la expectativa de que podría cambiar en alguna medida la situación económica, política y social del país, ¿no? No lo permitieron, no querían arriesgarse a la posibilidad porque no hizo ningún gesto significativo de realmente hacer cambios, ni siquiera formales, ¿no? Pero tenían el miedo a que pudiera intentarlo. Creo que los llevó a, ¿no es cierto?, a derrocarlo, ¿no es cierto? Y creo que es importante esto para un psicólogo y para la psicología social, para un psicólogo que se dedica a la psicología social, no olvidar que hacer un análisis de la problemática político, económico, nacional, debe de hacerse en el contexto también de la geopolítica a nivel mundial, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que también han habido fuerzas extranjeras que se han coludido y lo han coordinado, han ido preparando este proceso, ¿no? Esto en el marco de lo que algunos teóricos plantean es el Plan Cóndor 2.0, la repetición de lo que ocurrió décadas atrás, ¿no es cierto?, con varios gobiernos progresistas en Latinoamérica, ¿no? Entre ellos está ahí, por ejemplo, gobiernos como el de Augusto Pinochet, recordarán, ¿no? Después en algunos gobiernos de derecha en Uruguay, ¿no es cierto?, o por ejemplo en Argentina, ¿no es cierto?, con Videla, ¿no? Y en algunos otros países como Bolivia, ¿no?, que sus gobiernos tenían un corte justo de élite, conservador, y coludidos con la CIA norteamericana, es que derrocan gobiernos, asesinan a líderes, ¿no es cierto?, en el afán de controlar, ¿no es cierto?, el sistema económico, político de estos países de Latinoamérica, en la perspectiva de controlar sus riquezas y poder aprovechar de las ganancias que implica invertir, traer sus dineros, ¿no es cierto?, y para ellos poder lograr jugosas ganancias, ¿no es cierto?, con nuestros recursos y con la fuerza de trabajo de nuestros compatriotas, ¿no?, en Latinoamérica. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista ese contexto, el contexto internacional, porque, ojo, han escuchado hace... ¿Cuándo ha sido el intento de golpe de Estado en Bolivia? Ayer, ¿no? ¿Anteayer? Ayer, ¿cierto? ¿Listo? Ha habido un intento de golpe de Estado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no creo que sea una cuestión de generales, ¿no? Yo pienso que hay mucho más allá, ¿no? Entonces, yo creo que es importante evaluar el aspecto geopolítico, el aspecto político nacional, y que como psicólogos sociales debemos de comprender que hay un pueblo que se ha levantado porque está exigiendo que se respete su voluntad, ¿no?, el haber elegido al señor Pedro Castillo, que de acuerdo a algunos
abogados, juristas en el Perú, el señor Pedro Castillo fue vacado de manera ilegal porque no se respetó el debido proceso en los fueros del Congreso para realmente haberle dado una vacancia respetando las leyes, ¿no? Y por supuesto que es ilegítimo porque las grandes mayorías lo eligieron y no se ha respetado esa voluntad. Entonces yo creo que esto es lo que ha llevado a que nuestros compatriotas en la región sur se levanten, porque una persona como ellos, una persona que los representa o que los representaba en términos étnicos, en términos raciales, en términos económicos, laborales, sociales, había sido, retirado de un lugar, ¿no? Una investidura que el pueblo le había otorgado. ¿Listo? Entonces yo creo que eso es lo que ha llevado a que el pueblo se haya levantado, y lo que enardeció mucho más fue que en las élites, ¿no? El poder detrás de los congresistas, ¿no es cierto?, que dieron el golpe, los militares, las élites del ejército y de la policía, coludidos con las élites, y creo, insisto, ha habido también vínculos, algunos intelectuales hacen referencia a que ha habido vínculos con la embajada de Estados Unidos y la CIA norteamericana. Ellos han buscado justamente echar abajo este riesgo, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo, al ver que no se les valoraba, no se respetaba, incluso miren a qué nivel llegan las élites conservadoras del país, ¿no es cierto?, que no han respetado la vida, ¿no? Eso es gravísimo, y como profesionales y como ciudadanos, como peruanos, peruanas, debemos de seguirlo teniendo presente, porque esto nos permite identificar hasta dónde pueden llegar las élites en el afán de mantener su estatus, ¿no?, o las condiciones de control del poder, ¿no es cierto?, de la economía y de la política del país. Entonces, lo que podemos identificar es que ha habido un proceso de identificación del pueblo peruano con Pedro Castillo por lo que él representa, lo representaba a ellos en todos estos aspectos que hemos mencionado. Entonces se han sentido golpeados, se han sentido faltados al respeto, han sentido que les faltaban a su dignidad, ¿no es cierto?, a su orgullo, a su ser campesino, a su ser peruano que sostiene la economía, que sostiene la producción, que produce los alimentos, ¿no?, que trabaja día a día. Entonces ha sentido esto el pueblo peruano, y es por eso que se levantó. Y en este contexto de protestas, las muertes, el asesinato y algo que indigna, y particularmente no voy a terminar de indignarme, no voy a olvidar esto, de que no hay ninguna persona sentenciada, ni una sola. Entonces yo creo que como profesionales, futuros profesionales, debemos de anotar esto, registrar este aspecto, este comportamiento que hay a nivel político, social en nuestro país. No podemos dejarlo pasar. Y nuestros compatriotas, no obstante el miedo que plantea, ¿no es cierto?, nuestro colega, tienen, ¿no?, los ciudadanos en Puno, yo creo que hay un proceso latente, sin concluir, hay un proceso, son así los movimientos sociales, ¿no?, el estado de ánimo, ¿no?, la voluntad, el pensamiento, la indignación, el resentimiento, están latentes y en determinado momento pueden volverse a manifestar, y va a depender mucho del nivel de diálogo, el nivel de discusión, de debate que pueda generarse en nuestros pueblos originarios especialmente, y allí puedan gestarse. Justo conversaba con colegas y hay, al parecer, ¿no?, la intención, el interés, ¿no?,
de construir una alternativa para el país. No es fácil, toma tiempo, meses, años, ¿no? Pero creo que se abren perspectivas valiosas, y como psicólogos, psicólogas tenemos que realmente estar al tanto, analizar lo que viene ocurriendo y nosotros poder hacer nuestra contribución. Finalmente, como psicólogos sociales o psicología general y desde los diferentes ámbitos de aplicación de la psicología, creo que lo que podemos contribuir, ese es un aspecto que lo habíamos mencionado aquí, es desde la óptica de ir generando un espacio de descolonización o de decolonización del pensamiento, de la ciencia. Cómo nosotros debemos de generar nuevas formas de investigar, nuevas formas de concebir la investigación, cómo acercarnos a la problemática psicológica, psicológico-social. Construir conocimientos a partir de ustedes, de todos nosotros, que puedan resolver desde la mirada de un psicólogo, psicóloga, arequipeña, puneña, cusqueña, peruano en general, ir construyendo conocimiento científico a partir de los problemas propios que tenemos y plantear las propuestas, empezar a utilizar, a implementar las propuestas, las alternativas que podemos ir generando, planteando a nivel de la psicología, ¿no? Ese es un gran reto. Implica entonces ponernos a pensar que somos capaces de construir conocimiento, que somos capaces de organizar comunidades, que somos capaces de asumir el gobierno de un país, dirigir los destinos del país, dirigir los destinos de las regiones e ir construyendo una nueva alternativa de nación o de múltiples nacionalidades. Hay que aprender de algunos países vecinos. Sus constituciones, sus leyes van marchando en esta perspectiva. Por ejemplo, Bolivia es el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Toma en consideración las diferentes nacionalidades que allí existen. Entonces la psicología social creo que debe mirar todos estos aspectos, los aspectos macro, los aspectos internos, la ciencia cómo puede contribuir, la psicología en particular, en esta perspectiva de identificar problemas, comprender los problemas y plantear alternativas. Es un poco algo de lo que se ha planteado en el capítulo que me ha tocado y es una mirada que puedo dar respecto del libro. Gracias, colega. Bien, buenas noches. Mi nombre es Larry Pachari y bueno, estoy acá, ¿no? Soy editor también, pertenezco al Colegio de Psicólogos, soy vocal. Y bueno, en relación a la producción de este libro hay varias cosas que me gustaría comentar, pero yo quisiera sobre todo centrarme en algunas preguntas. Sobre todo me gustaría centrarme en algunas dudas que nos puede sembrar la lectura de este libro. Primero, realmente es cierto que nuestra condición histórica, que el hecho de haber pasado por una etapa colonial, por una etapa de república, en la cual algunos sectores de la población han sido menos beneficiados, podrá dejar una huella en estas personas que han sido los excluidos, las personas que excluyen, las personas que tienen el poder dentro de este tiempo, dentro de estos siglos, también tendrán un esquema, un patrón de pensamiento que los lleve a comportarse de una manera. Si es que esto es cierto, entonces nosotros nos podemos dar cuenta de repente de una cosa, que muchos de nuestros patrones de comportamiento tienen una connotación histórica, o sea, los podemos encontrar como parte de nuestra herencia histórica, de nuestra herencia dentro de la república, dentro de la colonia. Ahora, eso sumado a lo que es la condición urbícola y la situación de lo rural, que también dentro de psicología
felizmente que esto de alguna manera ya lo hemos superado, ¿no? Cuando se hacía la afirmación de que las personas más inteligentes de alguna manera estaban vinculadas a la costa, es más, estaban vinculadas a la urbe, y las personas que estaban más en la periferia de alguna manera no lo eran, y bueno, felizmente que esto me parece que ha sido ampliamente superado, pero asumiendo esa postura, todavía hay algunos relatos dentro de la psicología que de alguna manera reflejan ello, como hemos podido escuchar y como podemos seguir escuchando de algunos psicólogos de la capital, que todavía tienen esa visión. Y estamos hablando de profesionales de la conducta humana que de alguna manera, por su propia formación, deberían de velar por la persona, por el desarrollo de las competencias y las actitudes que tiene esta persona, asumiendo una postura no psicopatológica de lo que es la salud mental, ¿no? Ahora, pero estas personas, de hecho, cuando van a definir o cuando van a demarcar el comportamiento de ciertos grupos, y empiezan a asumir que ese comportamiento que ellos tienen se debe de repente a un problema mental, de no desarrollo cognitivo, como lo refería nuestro amigo Yamamoto, que también ha tenido algunas declaraciones no muy positivas en relación a la función del psicólogo y el diagnóstico en salud mental. Bueno, entonces por ahí tenemos unas primeras preguntas que de alguna manera han sido abordadas dentro del primer capítulo, me parece. Después tenemos otras preguntas que son importantes que nos planteemos nosotros. Bueno, ya, asumamos una postura. Sartre decía que nosotros somos producto de lo que han hecho, nosotros somos lo que hacemos de lo que han hecho con nosotros. Entonces ya, tenemos toda nuestra historia. ¿Y nosotros qué hacemos frente a eso? Porque nosotros no podemos decir, ¿no? Yo no tengo el criterio para poder arrastrar ese trauma que tengo. Y asumamos que podemos ser personas críticas a pesar de nuestra historia. O sea, a pesar del trauma, puedo tener la capacidad consciente de tener una conducta crítica y responsable frente a lo que sucede. Entonces, asumiendo eso, frente al asesinato, ¿cuál ha sido nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra posición como psicología que defiende a la persona? Como la psicología, no sé, más humanista. ¿Cuál es nuestra posición frente a la gran maquinaria que hace que sectores de la población se vean vulnerados? Y es más, ¿cuál es la posición de la academia? Y esto es peor todavía. Cuando nosotros hablamos de bullying, hablamos de que hay un agresor, hay una persona que es pasiva o es agredida, pero también hay un tercero que es un gran culpable, que es el que mira y no hace nada. Y entonces ahí viene el problema de la academia y viene el problema de quedarnos callados frente incluso de la utilización de la psicología, de algunos mecanismos de la psicología para poder maltratar, justificar el maltrato, justificar la discriminación, justificar el racismo dentro de la sociedad y nosotros quedarnos en silencio. Lo que ha pasado en Puno, lo que está sucediendo en el país, es una cosa muy, muy fuerte, pero me parece que como ya nos ha pasado y una vez que sucede y se sigue repitiendo, en nosotros ocurre una situación como de insensibilización y ya como que nos parece normal el hecho de que salgan las tanquetas, de que maten a las personas. Es más, yo recuerdo, no me quisiera extender mucho, pero yo recuerdo que algunas veces yo hacía un ejemplo en las clases de psicología, porque también soy docente en psicología, y ponía el ejemplo de Michel Foucault cuando habla, ¿no? Y dice que a las personas las ponían, a los no queridos, a las personas que pensaban distinto dentro de la sociedad, las ponían en un barco y las mandaban al mar, y el barco siempre tenía, ¿no?, un orificio, lo que quiere decir que nunca regresaba. Ahora, yo recuerdo eso y lo contaba antes de la pandemia, por ejemplo, y eso generaba sensibilidad,
Y lo cuento ahora a los jóvenes en Juliaca, en Puno, y pareciera que no causara extrañeza, pareciera que ya no sensibiliza, porque ya se ha tenido un acto muy parecido reciente. Entonces, pareciera que realmente estamos teniendo una insensibilización en relación a la cuestión de la muerte, en relación a la cuestión de la vulneración de derechos humanos. Ojo, nosotros tenemos una experiencia muy rica. De repente la vamos a tener que desarrollar en relación al libro. El libro tiene una cuota, una experiencia que tenemos muy interesante en relación al libro fue entender de que nosotros no podíamos hacer pericias psicológicas en temas de derechos humanos en Puno, por ejemplo. ¿Pero por qué no? Porque no ocurre la situación y entonces nosotros, los psicólogos de la región, nos veíamos de alguna manera, nos veíamos empujados a cómo ayudamos a esta población. Bueno, pues ya nuestro lado clínico hizo que tuviéramos reuniones incluso con la Asociación Peruana, ¿no?, de Psicoterapia, y con ellos hemos tenido algunas jornadas, gracias a que, felizmente, ¿no?, en esta gestión comandados o guiados, llevados aquí de la mano de José, hemos podido gestionar con los psicoterapeutas nacionales, hacer unos talleres. Entonces, se estaba realizando ello, pero esa era una visión, por así decirlo, clínico-terapéutica. Después de eso, el apoyo que más se requería por parte de esta población tenía que ver con informes periciales. Ahora, pero cuando hablábamos de informes periciales, los informes periciales en relación a derechos humanos no los podíamos hacer nosotros. Ya conversando con algunas colegas, algunas colegas psicólogas, ahí hemos tenido el apoyo de una colega mexicana, nos vería que esto lo tenía que hacer un psicólogo que no fuera del país. ¿Pero por qué? ¿No se supone que nosotros somos objetivos? No, porque nosotros pertenecemos a esta nación, porque nosotros somos peruanos, y es como si nos hubieran vulnerado. Y a veces pareciera que nosotros nos hemos enajenado de ser peruanos y no vemos al otro como si fuera el nuestro. Realmente estamos en una situación que el libro de alguna manera nos puede ayudar a entender y que nos puede ayudar a nosotros también a poder desarrollar más. Hay muchas cosas muy bonitas, incluso asumir que la propia psicología también carga con esa cadena, ¿no?, de colonialismo, de querer someter al otro. Hay una reflexión muy bonita que me gusta mencionarla, que está en el tercer capítulo, que la menciona Héctor Barredo, y más o menos va a referir lo siguiente, va a referir que los psicólogos, cuando van a trabajar con un grupo social, hablan de intervención. Entonces él dice, no deberíamos de hablar de intervención, porque cuando estamos hablando de intervención incluso estamos utilizando una categoría que tiene que ver con un aspecto más militar. O sea, yo estoy acá afuera y voy a intervenir psicológicamente a este grupo, ¿no? Yo soy un ajeno, soy un extraño, yo intervengo, ¿no? Entonces dice, incluso nosotros mismos dentro de la academia reproducimos mucho de eso que estamos hablando, incluso en la psicología como que la hacemos ajeno. Y yo recomiendo una palabra bonita que me gustaría que se desarrolle, la menciono porque si no la llevamos a desarrollar nosotros, de repente aquí en el auditorio hay alguien que le guste ese tema y bueno, pues no, decide desarrollar algunas categorías como esta, y él decía, por ejemplo, que nosotros deberíamos trabajar con la categoría de implicación. Y ya cuando hablamos de implicación, significa que nosotros vamos a trabajar con esa población desde ellos. Y frente a eso, hay algunas propuestas, ¿no? Theodor Adorno, Horner, que también desde la teoría crítica, van a tener su contribución en relación a lo que significa trabajar desde afuera hacia adentro y trabajar desde adentro con, no para un aspecto lejano, con la población, ¿no? Entonces, son algunas reflexiones que las podemos, que me ha gustado, ¿no?, compartir con ustedes. Me gusta de verdad hacer estas reflexiones con ustedes porque yo he salido de esta universidad, ¿no? Y de verdad me gustaría que de esta universidad también pues salgan algunas propuestas críticas, también salgan algunas propuestas que ayuden a desarrollar la psicología, desarrollarla, porque
este campo todavía falta trabajar falta trabajar, ¿no? Por ejemplo, la categoría que les he dicho, la otra categoría que se habla sobre trauma psicopolítico, ¿no? Incluso criticarla, ya en último caso criticarla, pero eso va a permitir desarrollarla también, o de repente anularla, pero también de repente puede permitir su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, de verdad hay mucho que trabajar, ¿no? Y están invitados a adquirir el libro y de seguro nosotros también vamos a seguir con el esfuerzo de hacer algunas producciones y vamos a tratar de seguir visitando la universidad porque de verdad nos despierta cariño, nos despierta bastante cariño estar aquí en esta casa de estudios. Perdona, por favor. Doctor Adalberto Ascuña. Reinaldo, Pepe, Rubí, colegas, Rubén, amigos estudiantes de psicología. Me parece que me toca cerrar esta reunión. Bueno, es importante para mí esto. Pero miren ustedes, si ustedes, señores estudiantes de psicología, están en pregrado, supieran que yo soy el más viejo de estos jóvenes, y parece mentira que han sido todos mis alumnos. Nuestro decano, que fue antes el doctor Hermosa, ha sido mi alumno. El doctor Bellido ha sido mi alumno. Muchos, así que creo que soy un sobreviviente de estas generaciones, de los 40, de los años 40, imaginen ustedes. Y siendo así, verlos a ellos, ahora ya relativamente jóvenes, aunque no tan jóvenes, pero imaginen ustedes verlos y estar con ellos y estar en un momento de presentación de un trabajo, de un libro, para mí realmente es extraordinario. Es un orgullo. ¿Cuántos de ellos que son docentes universitarios y trabajan en otras instituciones, perdónenme por favor, quisieran verlos a ustedes así, presentando libros, escribiendo? Yo estoy seguro que no es el primer libro que van a presentar. Tiene que haber uno y otro. Esta aventura intelectual de escribir es algo que a uno lo fascina. Y si uno empieza, tiene que acabar escribiendo otros libros más. Y en ese camino están. Yo le decía al doctor Adalberto hace unos minutos, decía, miren, del Colegio de Psicólogos y de la universidad y de otras instituciones ha salido este libro. Y San Agustín, con tantos años, así colectivamente todavía no ha publicado un libro, que sea un motivo para que se publique un libro. Bueno, yo podría hablarles algunas cosas sobre el libro, pero perdónenme, estos distinguidos amigos me han invitado a que yo prologue el libro. Entonces ahí está lo que yo pienso del libro, lo que siento cuando he recibido de parte de Reinaldo, que vamos a ver, por lo que de inmediato, así como digo en el libro, de inmediato, yo sí prologo. Sí, le digo mucho entusiasmo. Pero de repente me di cuenta de mis limitaciones académicas, intelectuales, así limitado, ¿cómo voy a escribir? Y estaba por llamar, le dije, ¿sabes qué? Por favor, no voy a poder, digamos, escribir, no voy a poder hacer el prólogo. Pero después reflexioné y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Haré un esfuerzo intelectual, digamos, y trataré de hacer, y como producto de eso está, digamos, el prólogo de este libro. Creo que ese prólogo un poco dice lo que yo pienso sobre la psicología y lo que yo pienso sobre los autores. Son distinguidos académicos,
son distinguidos profesionales. Generaciones antes que todavía el doctor Adalberto, que es de otra generación también importantísimo, igual Rubén, de otras generaciones. Imaginen ustedes escribir un libro como este, Psicología y Crisis en el Perú. Ver psicología, pues soy psicólogo, un poquito conocedor de la psicología social, ¿no? Conozco algunas cosas y esto me permite analizar un poco más o menos adecuadamente el contenido del libro. Se habla de mucho sobre la crisis. El Perú está en crisis, pero qué extraordinario que esté en crisis, así sean años. Como dice Einstein, la crisis va a generar creatividad, la crisis va a generar esfuerzo, y después de que nos esforcemos tenemos que salir de esa crisis. En Puno ha habido una crisis terrible, ha habido muertes, pero no solo es, digamos, un fenómeno que se haya dado en ese momento, sino que tiene todo un proceso y que ha desencadenado en problemas de esta naturaleza. Y la crisis no es sino, para mí, a mi modesto entender, simplemente la agudización de las contradicciones, de ese motor importante de las contradicciones. Es una especie de lucha, una tesis y una antítesis que necesariamente tiene que darse después de una síntesis que generará su propia antítesis. En eso estamos nosotros, inmersos como psicólogos. Ustedes, generaciones jóvenes, que leen semanalmente, pues supongo unos 4 o 5 libros, se soplan. Nosotros ya pero particularmente yo no puedo ni un libro ya, entonces tengo que ver, digamos, quién me hace un resumen. Hay algunas personas que me hacen algún resumen sobre esto. Entonces, miren ustedes, estos jóvenes docentes están en pleno conocimiento de la realidad y necesitamos conocer, y necesitamos conocer nuestra propia realidad, conocer la realidad de Puno, las opiniones de los que están en Puno trabajando, es tan real, tan extraordinaria, que refleja solamente la realidad de ese momento. Los otros que conocen, digamos, a distancia, también, digamos, tienen esa posibilidad de conocer, pero no tanto como los que están viviendo, los que están experimentando. Porque ¿qué es el conocimiento? Bueno, simplemente es un proceso en virtud del cual la realidad externa se reproduce en el pensamiento y es producto de la praxis, nada más que eso. Y el conocimiento tiene un recorrido de la contemplación viva al pensamiento abstracto, de ahí a la praxis, es decir, partir de la realidad, pasarla por la cabeza y llegar a la propia realidad. ¿Y quién no puede hacer eso? Conocemos diferentes realidades, ustedes conocen diferentes realidades, de repente son cusqueños, puneños, limeños, qué sé yo, son realidades que viven. Por consiguiente, y de esa realidad siempre reflejen lo que está pasando, fielmente lo que está pasando. Salten del conocimiento empírico al conocimiento científico, tan fácil, con toda la información y con todos los conocimientos que tienen. En verdad, cuando leía los diferentes artículos, las memorias de distinguidos intelectuales, todos coinciden en que estamos viviendo una crisis. Efectivamente, estamos viviendo una crisis. Somos conscientes de que hay una crisis, pero ¿cómo salimos de esa crisis? Esperemos que alguien venga y nos saque la crisis, o nosotros, estando inmersos, podemos hacer algo. Muchos dirán, pero eso es de los políticos, o eso es de los sociólogos. Como psicólogo no, yo me centro solamente en mi paciente, en mi pequeño grupo. Y eso no es así. Ustedes tienen una concepción del mundo, tenemos una concepción del mundo, de la vida, del pensamiento, de la psicología. Hasta hay que pensar que de repente nuestra ciencia está en crisis. Y está en crisis.
A veces yo cuando hablo sobre las diferentes corrientes de la psicología, hablo por corriente tal, corriente cual, psicoanálisis, el conductismo y tal. Entonces, ¿cuál de estas corrientes tiene pues esa categoría científica de ciencia? O la psicología que cultivamos nosotros es también una simple corriente. ¿Cuándo, en todo caso, si hablamos de las psicologías, cuándo vamos a hablar de la psicología? Hay tantas físicas, tantas ciencias, hay, ¿no? Hay, si hablamos desde un punto de vista de las categorías, del materialismo, de repente hay una ciencia burguesa, una física burguesa y una física proletaria. Hay una biología burguesa y hay una biología de los pobres y la biología de los ricos. La biología es una sola y la ciencia es una sola. Ahora, en su aplicación, sí, se aplica, digamos, a quienes se sirve, a quienes sirve esa ciencia. Y esa otra cosa es ir mucho más allá. Bueno, cuando ustedes lean el libro, van a darse cuenta del contenido de cada uno de los capítulos. Pero yo aprovecho este momento para felicitar a esta gente joven que ha tenido esa iniciativa de publicar este libro. Y todavía ya tienen idea la publicación de otros libros más. Y también insto a mi colega, el doctor Adalberto Escuña, para que también aquí en Arequipa publiquemos algún librito, así en conjunto, y presentemos, no en este auditorio, sino en este auditorio que se está refaccionando, que es el de psicología. Aquí estamos alojados. Doctores, gracias por haberme invitado para que yo el prólogo. Gracias por haberme invitado a esta presentación. Muchísimas gracias, doctor Alberto, y gracias a ustedes. Si no fueran ustedes, no se daría ni siquiera esta pequeña charla que estamos dando nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, si hubiera alguna pregunta de parte de ustedes, es el momento. Muy buenas tardes a todos los doctores que han presentado el libro. Ha sido grandioso escuchar precisamente la perspectiva de cada uno de ustedes. Lo que me llamó la atención, de hecho, bueno, antes de dar mi punto de vista, un comentario, hay un congreso que se ha realizado los días anteriores, que es el Congreso Regional de Psicología, y lo que me llamó la atención de un ponente que era del PUC, que hablaba de la educación sexual en las zonas rurales y la Amazonía. Pero ahí, que tiene que ver con lo que mencionaron ustedes, es el término de decolonial, la decolonización de la psicología. Él mencionaba que nosotros como psicólogos o como personas vamos con ese pensamiento occidental hacia las zonas rurales. Pensamos que nuestro pensamiento, para la redundancia, está muy bien y es lo que debería de ser, y empezamos a ir con esas ideas hacia las zonas rurales y empezamos prácticamente, entre comillas, a educar a esa zona, cuando en realidad no es así, sino se tiene que trabajar, como uno de los ponentes mencionó, con ellos desde la categoría de la implicación, es decir, que ellos son co-constructores con nosotros mismos de su propia realidad para los demás. Y también este ponente quisiera resaltar lo que mencionó, es que nosotros debemos de trabajar desde abajo para arriba y no de arriba para abajo. Es lo que tal vez está fracasando en nuestra sociedad, que es que vamos de arriba hacia abajo, es decir, que sus pensamientos, sus manuales, sus libros para la educación es desde su perspectiva, desde lo que piensan ellos que es mejor para las zonas rurales, para ellos, y pues obviamente va a fracasar, porque estas personas no se sienten identificadas con lo que otro va a pensar. Y eso es lo que yo creo, y me ha ayudado mucho también con eso, y lo que ustedes han mencionado, es trabajar con ellos mismos desde su cultura, desde su perspectiva, para lograr un verdadero cambio
que estamos nosotros queriendo desde la psicología. Y también resaltar que la psicología no solo es clínica, no solo se tiene que ver la salud mental desde lo psicopatológico o lo que está bien o lo que está mal, sino desde diferentes perspectivas: la social, la psicología comunitaria, que también tiene que ver mucho acá, la psicología ambiental, que muchos compañeros están llevando el curso, es desde la psicometría, que también está en el curso de acá, que es muy interesante. Y de ahí nos damos cuenta que la psicología es todo prácticamente. Y lo que muchos profesores mencionaban, nos lo repiten a cada rato acá en la UNSA, es que un psicólogo tiene que conocer absolutamente todo. Y es la historia, como mencionaron. Si no conocemos nuestra historia, prácticamente no vamos a saber de dónde abordar y para dónde ir. Entonces, es lo que quería mencionar, simplemente un comentario. Muchísimas gracias. Sí. Muy buenas tardes con todos y todas. Agradecer en primer lugar la presentación del libro. Realmente es importantísimo que manejemos, por lo menos desde las ciencias sociales, en este caso tengo que sincerizarme, no soy de psicología, soy de sociología, pero realmente es un gusto cuando otras disciplinas, ya sea desde la antropología, psicología e historia, ponen sobre la mesa este tipo de temas, ¿no? Que lamentablemente, como justamente mencionaban al principio, psicólogos quizás como Jorge Yamamoto, manejaban una postura más del psicólogo neutral, ¿no? Del psicólogo de repente que tiene que manejar más la cuestión clínica, la cuestión de la salud mental, pero no ignorando quizás las condiciones históricas, las condiciones sociales y culturales, por supuesto, que siempre van a estar presentes, ¿no?, a la hora de analizar estos procesos. Realmente quisiera en este caso citar y rememorar a Frantz Fanon, que es justamente un psiquiatra que tuvo la experiencia de vivir la revolución en Argelia. Argelia justamente era una colonia francesa, y en donde prácticamente una de sus grandes reflexiones era esta normalización de la violencia. ¿Qué significa la violencia, digamos, en una sociedad donde está en crisis? Y bueno, una de las conclusiones a las que puede llegar es que justamente, más allá de la normalización, que no es un producto, digamos, en general en sí, sino es más que todo algo que se produce a través de lo que nosotros, por lo menos a nivel general en filosofía o en sociología, llamamos hegemonía, ¿no? La hegemonía básicamente es el concepto de la imposición de los valores de la clase dominante sobre una clase dominada. Y en este caso, si vamos a tocar los temas de la colonialidad y la decolonialidad, pues justamente tenemos que atacar a esto, a las ideas dominantes, a las ideas que implican, digamos, esta segregación étnica, porque por supuesto, ahí también podemos mencionar incluso a Aníbal Quijano, ¿no?, que justamente trata esta cuestión de la decolonialidad, y en donde prácticamente señala que cuando los europeos llegan a América, nos categorizan bajo dos formas, ¿no?, en este caso la raza y el género, ¿no?, y que justamente son formas de organización social que hasta ahora siguen sobreviviendo lamentablemente, ¿no? Entonces, la propuesta generalmente sería de que debemos, en este caso, defender la ciudadanía, ¿no?, que es un concepto básico de la democracia, porque lamentablemente bajo estos sucesos vemos de que el Estado no está reconociendo la ciudadanía, y si la está reconociendo como un producto a medias, ¿no? Como sucedió por ejemplo en Baua, ¿no? Eso más que todo. Muchas gracias. Gracias por sus... Muy bien. Gracias. Bueno, yo soy de Puno, entonces he vivido esto de cerca, y algo que en realidad, bueno, la duda que me surgió antes de ingresar a la universidad también, era cómo yo podía ayudar a mi pueblo desde una perspectiva que no fuera, ¿no?, de la psicólogo de afuera, el psicólogo que te atiende como es tu problema, porque
personalmente yo pensaba, ¿cómo puedo cambiarme a mí misma y también a mi población desde que yo soy parte de esto, ¿no? Desde que yo también soy la víctima de esto, o mis padres, o mi familia? Y me interesó mucho la parte de la implicancia y no la intervención en sí. Y pues mi pregunta sería, ¿cómo nosotros como psicólogos, parte de esta comunidad también que ha sido vulnerada, podemos tanto trabajarnos en nosotros mismos como también a nuestra población, sabiendo, ¿no?, que tenemos también tal vez este rencor y este dolor de todo lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia, desde mucho tiempo antes de nuestros padres, las experiencias de nuestros hermanos, y cada persona que pensamos, ¿no?, cómo ha podido pasar, cómo puede ser esto posible, ¿no?, desde que cada presidente que ha pasado por nosotros solamente nos ha visto como un número más, o como algo alejado, como algo que visitar cuando estás en campaña. Y es triste ver esta realidad. Entonces yo quisiera saber más que nada eso, cómo yo puedo, desde siendo parte de esta población vulnerable, también ayudar a mi familia y ayudar como psicóloga a mi población. Muchas gracias. Ahora escuchemos a los otros. Vamos a hablar por este. A ver, rápidamente, sobre la primera intervención en zonas rurales, ¿no? Creo que en general debemos de pensar que hay ciertos espacios que están más en los márgenes, ¿no? Que se debe trabajar más con contextos, situaciones, sectores que se les dije marginales, marginalizados, que pertenecen, digamos, a otras culturas, porque nuestro país es bastante multicultural, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas. Por ejemplo, se puede empezar desde incluso lo ontológico, porque desde entender el ser mismo de las cosas, ahí ya vamos a encontrar ciertas diferencias en nuestra forma occidental de pensar con la forma más andina, amazónica de otras poblaciones, ¿no? Entonces, ahí yo sugiero, por ejemplo, revisar las ontologías relacionales, ¿no? Entonces, hay que empezar desde un trabajo ontológico, un trabajo también epistemológico, porque en la psicología, al igual que seguramente en otras ciencias sociales, hay paradigmas más dominantes, ¿no? Entonces, de repente está ahorita dominando un paradigma muy simplificador, reduccionista, positivista, neopositivista, ¿no? Entonces, pero hay otras epistemologías, ¿no? Como la epistemología de la subjetividad, ¿no? Hay otras variantes, ¿no? Epistemologías críticas, pasar por lo teórico. Eso desde el punto de vista académico, pero también desde lo práctico, es trabajar, por ejemplo, desde la psicología comunitaria, ¿no? La psicología comunitaria, como ustedes bien saben, trabaja con los recursos de las mismas comunidades. A veces nosotros llevamos nuestros instrumentos como psicólogos generalmente clínicos, pero no trabajamos con las herramientas que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, en Puno es bastante sabido que hay mucha riqueza del arte, ¿no? De la música, de la danza, ¿no? Entonces también, y ya pasando ya de repente a la última pregunta, ¿qué podemos hacer? Nosotros, con el compañero Larry, hemos participado en un espacio de asociación de víctimas de Juliaca. Entonces, nuestra experiencia ha sido bastante interesante, porque nosotros inicialmente hemos querido realizar, por ejemplo, talleres, ¿no? Talleres de gestión de emociones, talleres de autoestima, control de la ira, hablar un poco del duelo, ¿no? Pero notábamos que a veces el mismo grupo como que no lo necesita en un momento. O sea, miren, ocurren las muertes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que van a necesitar esas personas? De repente sí, un soporte socioemocional inmediato, ¿no? Pero después lo que más van a buscar es la búsqueda de justicia, ¿no es cierto? Porque si no hay justicia, ellos no van a prestar atención a una charla, o sea, difícilmente les va a llamar la atención ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, nosotros como psicólogos, ¿cómo podemos acompañar a esas personas que buscan justicia? O sea, hay otras prácticas, otras estrategias que nosotros podemos plantear ahí, ¿no? Podemos hacer un diagnóstico de necesidades desde ellos, ¿no? Entonces,
nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que para ellos salir a las marchas, salir con sus carteles, declarar en medios de comunicación, es incluso más terapéutico que el apoyo que le pueda dar un psicólogo clínico, ¿no? En algún momento. O sea, no estoy negando la importancia de la terapia, o sea, tiene su lugar. Hay personas que tienen estrés postraumático, hay personas que tienen una depresión, una ansiedad, y para ellos sí se debe dar un trabajo clínico individual. Pero también, no solamente quedarnos ahí, sino que hay otro trabajo grupal que también se tiene que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, Edgar Barrero actualmente está desarrollando un curso sobre trauma psicopolítico, lo pueden buscar en redes, y él trabaja también con sus propios saberes, ¿no? Hay prácticas culturales que son bastante terapéuticas, ¿no? Y la acción misma, de movilizarse, de exigir justicia, recién ellos cuando obtengan justicia, recién también van a poder sanar, digamos, algún aspecto de la salud mental, ¿no? Eso básicamente. Y respecto a la ciudadanía, dentro de la psicología hay un concepto bastante interesante que es la categoría del sujeto, desarrollada por Fernando González Rey. También habla de la subjetividad individual, de la subjetividad social. Algunos autores de su línea están desarrollando lo que es la subjetividad política, pero desde la psicología histórico-cultural. Y también trabajan en el sujeto, pero no se habla mucho del sujeto político. Precisamente la gente de Puno, las comunidades, que no solamente son rurales, ¿no? Porque también en Juliaca también ha habido fuerte movilización, y Juliaca es una zona más urbana, digamos, ¿no? Entonces, ahí sería interesante estudiar el sujeto político, porque finalmente creo que en pocos momentos de nuestra historia, nuestra gente del Ande, nuestra gente de Puno, la más pobre, la más marginal, se ha movilizado de esa manera, ¿no? Incluso en esta ocasión no ha habido tal vez algunos líderes visibles, no ha habido caudillos, ¿no? Algunos eso lo ven como algo negativo, pero no necesariamente lo es, ¿no? Es interesante también, como mencionaba el doctor del primer capítulo, no recuerdo su nombre ahorita, Roberto Quenta, mencionaba esto de cómo en las comunidades se turnaban los cargos, ¿no? O sea, en las comunidades rurales se eligen tenientes gobernadores, por ejemplo, ¿no? Entonces los tenientes gobernadores lideran la comunidad y se van turnando por familias, o sea, es una forma de democratizar el liderazgo, ¿no? Entonces, es una práctica que se hace en las comunidades, que incluso de ahí podemos aprender, ¿no? Entonces creo que nos falta un poquito eso, y nosotros, bueno, al menos personalmente, yo he estudiado acá, yo he vivido en Arequipa, he nacido en Moquegua, pero mis padres son puneños, y yo no pensaba regresar a la tierra de mis padres, pero por motivos laborales he regresado hace 10 años, y me choqué con esa realidad, que las herramientas que a veces adquirimos en la universidad no nos son suficientes, porque nos chocamos con otra realidad, ¿no? Desde el idioma, desde la cultura. Entonces falta descolonizar nuestra academia, ¿no? Es una tarea pendiente. Bueno, van a disculpar que me he extendido de repente un poco. Perdónenme unos minutos. Alguien dijo que era puneña. A ver, levante la mano. ¿Dónde está? Por ahí. Somos paisanos, yo soy puneño, ¿no? Así que conozco también la realidad, y les digo con toda sinceridad, yo hablo mejor el aymara que el español. Porque si hablara con usted y veo que usted no habla bien, pues es aymara. No sé por qué tengo una idea de repente tonta, que pretender resolver los problemas en este momento, y así, de vaporeta, me da la impresión de que no se va a poder. Es imposible. Todos los problemas no son problemas coyunturales, no son problemas de ahorita, son problemas estructurales. Veamos la cuestión de la violencia.
A veces uno dice, una forma de agresión es violencia, pero si no hubiera habido esa propiedad característica natural de los seres vivientes, no del hombre sino de los seres vivientes, esa agresividad, esa propiedad, esa característica, no hubieran sobrevivido. El ser humano, si no hubiera agredido a la tierra con la lampa, el pico, horadando y sembrando y después no hubiera sobrevivido. Entonces, la agresión, la agresividad es un fenómeno normal en la materia viva. Pero cuando esta agresividad normal se convierte o tiene una connotación social, ya no es agresividad, se convierte en violencia, es la violencia. Pero esta violencia, miren ustedes, esta violencia está en las entrañas mismas de nuestra sociedad, está enquistada en las estrellas. ¿Podremos cambiar esas estructuras sociales nosotros como psicólogos? ¿Estamos preparados para eso? ¿Tenemos una formación ideológica precisa y clara? ¿Tenemos una formación política? Si se priva, dicen, no, son psicólogos, ¿para qué hacer política? Hasta los propios idealistas, fundamentalmente Aristóteles, el hombre es un animal político, el hombre es un animal social, y si usted no quiere ser animal político ni animal social, simplemente quítale lo político, quítale lo social y quédese como usted es un animal, como cualquiera, como una vaca. Necesitamos tener una formación académica más integral. Necesitamos conocer, digamos, la economía, la sociología, la política. Necesitamos participar activamente en las cuestiones políticas, porque genera conciencia. Nosotros queremos que haya ciencia con conciencia, no ciencia sin conciencia. Y si no logramos eso, vamos a estar dando manotazos, como lo estamos haciendo. Y nosotros, los psicólogos también. Yo quisiera plantear una posibilidad, de repente un poco tonta. Yo quisiera trabajar, nosotros deberíamos trabajar hoy en la niñez, en la educación, los psicólogos que asesoren a los profesores desde los primeros años, para que estos profesores enseñen, digamos, cosas que deben enseñar y no cosas que no deben enseñar. Y recién la enseñanza de los profesores bajo la asesoría de los psicólogos, recién se va a ver de aquí 5 lustros, 5 por 5, 25 años. José Antonio Encinas, un escritor, intelectual, académico, puneño, dijo eso. Nosotros los resultados de la capacidad de un médico lo vemos de repente en 1 hora, en 2 horas. La fiebre, se le quitó la fiebre y pasó rápido. Pero el resultado de la actividad de un maestro no se puede evaluar ni a las 24 horas, ni al año, ni a los 2 años, sino en 5 lustros. Perdónenme, puedo estar equivocado, pero quizá la psicología social, hay una nueva psicología social, la psicología social de la educación. Quizá esa psicología social nos permitiría, digamos, un poco buscar una especie de asesoría, un trabajo mancomunado, no solamente con el profesor, pero en este caso con el profesor, para que ellos pudieran inculcar en sus clases algunas ideas que permitan al niño y al adolescente salir de la situación en que se encuentran. Y quizá, digamos, estos niños y adolescentes podrían educar también a sus padres y podríamos multiplicar el efecto positivo de esto. Y finalmente, ya nomás intervengo, perdón. Miren, hay una cosa tan grave en nuestra realidad. Nosotros los académicos, miren ustedes,
somos unos genios, pues, unos somos sabios. Por eso vamos a dictar charlas a las comunidades, vamos a dictar charlas a todos. Nos inviten y vamos. O sea que nosotros nomás sabemos, nosotros nomás somos conocedores de la realidad y nosotros vamos a ir a darles charlas. No es así. ¿Por qué no nos despercudimos un poco de estas epistemologías y decimos, a ver, señor, usted conoce de construcción de casas, véngase. Hay un término que se llama extensión universitaria, ¿no es cierto, doctor? Esta extensión universitaria, es decir, la universidad se extiende a la comunidad. ¿Y por qué no hablamos de otra extensión al inverso? La comunidad, digamos, llega a la universidad para que ellos nos enseñen lo que saben, lo que supieron ancestralmente, que de repente nosotros estamos menospreciando porque nosotros nos creemos científicos, a ellos los vemos como que no supieran nada. Y tengo la seguridad de que nos enseñarían muchísimas cosas. Eso también hay que cambiar. Primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad colonizada. Yo he tenido la suerte de escribir algunos libros. Un libro fue colonizado, con citas de puros autores extranjeros. Uno que otro autor puneño, qué sé yo. Entonces también necesitamos un poco despercudirnos de esas cosas, sin negar la calidad. Sin negar la calidad, digamos, es como yo digo, necesitamos saber aymara, sí, chiquibo, sí, auruna, sí, quechua, sí, y por qué no el inglés, que es un idioma que nos sirve, ¿no? La ciencia se conoce más rápidamente a través de esos idiomas, y nosotros, así como sabemos aymara, quechua, deberíamos saber también un idioma extranjero para conocer mucho más. Y así, digamos, y así, miren ustedes, como diría, fortalecer nuestra actitud frente a la globalización. La globalización no es de ahora, la globalización siempre ha existido. Siempre ha habido globalizadores y globalizados. Pero nosotros, ¿cómo enfrentar esa globalización? Solamente a través de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos para no perdernos? Muy amable. Estamos peleando. Muy brevemente. Yo les quiero recomendar, un poco a partir de la pregunta que hacía, ¿no?, la señorita estudiante, les quiero recomendar, además de los autores que está mencionando José Antonio Encinas y otros, doctor, sería muy bueno que si pudiera dar algunos otros nombres para que pudiéramos, ¿no?, ir leyéndolos, en el afán de conocer los aportes que han hecho diferentes intelectuales nacionales. Hay un intelectual, entre otros, latinoamericano, por ejemplo, Enrique Dussel, ¿ya?, filósofo argentino, y según el criterio de uno de sus discípulos, Ramón Grossfogel, Enrique Dussel es uno de los, ha sido, porque ha fallecido hace algún tiempo atrás, ha sido para él, para Ramón Grossfogel, sociólogo puertorriqueño, uno de los más grandes filósofos del mundo, ¿ya?, pero que sin embargo, justo por el tema del pensamiento colonialista que se implementa en nuestra Latinoamérica, los nombres de filósofos europeos, norteamericanos, son los que aparecen en la conciencia de la ciencia y de las intelectuales en nuestras universidades, ¿no es cierto? Lo sugiero, lo recomiendo: Enrique Dussel, Ramón Grossfogel, ¿no?, Atilio Borón, también argentino, ¿ya?
Quiero citar a Ramón Grossfogel muy brevemente. Él hace mención a que una serie de conocimientos y de aportes que ha hecho la humanidad se han dado en continentes como África, Asia, América. Pero los colonialistas, los europeos o los norteamericanos, han venido, se han apropiado, han invadido, se han apropiado y los han presentado como si fuera su creación, su aporte científico. Uno. Dos, lo que dice el amauta José Carlos Mariátegui, ¿no? En uno de sus libros dice: la religión inca es superior a la religión traída de Europa, ¿no? Porque se vincula estrechamente a la tierra, a la realidad, ¿no? Al sol, a la tierra, al agua, que es en base a estos fenómenos naturales que nos alimentamos, ¿no es cierto? Es un Dios más auténtico, más real, ¿no es cierto? En cambio, el traído desde fuera es abstracto y no lo vemos. ¿De qué manera contribuye a nuestra vida diaria, cotidiana, directa? ¿No? Dos ejemplos de que tenemos que mirar hacia adentro y tenemos que empezar a confiar en nuestras capacidades como ciudadanos puneños, cusqueños, peruanos, latinoamericanos, y que podemos ser capaces de crear ciencia para analizar, comprender y resolver nuestros problemas. En esa perspectiva va el proceso de decolonización. ¿Se dan cuenta? La decolonialidad implica, significa volver a nuestros orígenes, a nuestra cultura, a nuestra historia, a la confianza en los saberes que comentaban los colegas, ¿no es cierto? Que son capaces y que lo han ido construyendo nuestros antepasados y que hoy tenemos que retomarlos y poder continuarlos desarrollando. Se trata no de volver y quedarnos en el pasado, sino los aportes que han hecho y que todavía están muchos de ellos vigentes, retomarlos y desarrollarlos, ¿no? Por esos aspectos por lo pronto, ¿no? Gracias. Bueno, para no prolongar mucho, a mí, en relación a la pregunta, me gustaría mucho hacer la reflexión en relación a lo que es Paulo Freire. Va a ayudar mucho a trabajar lo que es cómo se logra una común acción como comunicación, ¿no? O sea, una comunicación entre pares, entre iguales. Cuando se da esto, cuando respetamos al otro como un igual, o sea, que puede ser un poblador, una persona del área urbícola, un analfabeto, pero si lo asumimos como una persona, como un igual, ahí se da una comunicación. Cuando yo me asumo como el dueño de la verdad, el que tiene la academia, el que tiene los títulos, y sobrepongo mis categorías, ya voy con mis categorías preconcebidas, y asumo que de repente lo que él está pasando es un analfabetismo o una depresión bajo mis categorías, entonces eso para Freire, por ejemplo, va a ser la extensión de un conocimiento, y la extensión de un conocimiento prácticamente es un acto de manipulación, es una manipulación, ¿no? Entonces, un poquito, ¿no?, para contribuir un poco a lo que han dicho los compañeros. Sí, compañero Ronald. A ver, o si no... Para finalizar, muchas gracias a los doctores por estar presentes y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y si desean el libro, lo pueden adquirir aquí ahorita, en forma física, pero si lo desean en virtual, en PDF, se les puede mandar si escriben a ese número que aparece en pantallas. Por favor, entonces, sin nada más que decir. Perdóneme, doctor, creo que vamos a invitarle al doctor Alberto Ascuña, digamos, dueño de casa,
para que declare cómo presentado este libro que ustedes están presentando. ¿Bien? En todo caso, si permítanme, en mi calidad de, gracias doctor Lucio, en mi calidad de director del Departamento Académico de Psicología, doy por presentado este libro titulado Psicología y Crisis en el Perú, memoria del ciclo de conversatorios virtuales sobre el conflicto sociopolítico en el Perú 2022-2023. Nuestras felicitaciones. Bien, gracias por su participación. Antes, por favor, en la perspectiva de apuntar a un nuevo enfoque del desarrollo de la psicología, estamos organizando un curso internacional la subsiguiente semana, 8, 9 y 10 de julio. ¿Ya? Vamos a hacerlo en el aula magna. Se trata de epistemologías en la ciencia psicológica. Están invitados, invitadas, por favor. Vamos a las clases, las vamos a hacer ahí. Esa va a ser sus clases, por favor, ¿ya? Entonces vamos a suspenderlas, pero para que se lleven a cabo ahí, ese va a ser el curso. Tenemos invitados un filósofo para que haga sobre la epistemología general. 2, tenemos un colega discípulo del profesor Fernando González Rey, quien ha desarrollado la teoría de la epistemología, la teoría de la subjetividad y la epistemología cualitativa. Se trata del profesor José Patiño Torres. Él es de nacionalidad colombiana, trabaja en Brasil. Lo hemos invitado para que nos acompañe en varios temas que va a desarrollar. Y tenemos también la participación del doctor Ronald Hermosa, ¿ya? Así como también hay varios colegas invitados en una mesa redonda el día miércoles, ¿no? Está el doctor Lucio Portugal también invitado, ¿ya? Y el doctor Guillermo Villasante, tenemos el doctor Julio César Sala Morales. Entonces va a ser un proceso de capacitación o de actualización, de intercambio académico, yo creo, muy enriquecedor. Quedan invitados, por favor, es gratuito. Gratuito. ¿Ya? Muy bien, gracias.